Bien, vamos a intentar hacer un ejemplo utilizando como herramienta gráfica el Calc de LibreOffice. No vamos a hacer ninguna cuenta, nada más que es una forma simple, lo que normalmente haríamos en un pizarrón. Recuerden, el algoritmo SJF es el ráfaga de uso de CPU más corta primero, short of first, en su versión no apropiativa. Y nuestro ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo, tenemos tres procesos o tareas donde están predefinidas sus ráfagas de CPU y entrada-salida. Obligatoriamente va a iniciar con una ráfaga de CPU y va a finalizar con una ráfaga de CPU, que es la que va a ser la system call de end. Entonces, en el tiempo cero, la CPU va a estar el sistema operativo, que va a ejecutar el planificador de corto plazo. Tiene para elegir 5, 4 y 6. Elige la más corta, por lo tanto va a ingresar el proceso B. Eso quiere decir que en la cola de listo nos va a quedar el A y el C, y la CPU la va a utilizar durante toda la ráfaga el proceso B. Hasta ahora venimos fácil. Acá lo que va a hacer el proceso B es hacer una system call pidiendo una operación de entrada-salida, que va a mandar al periférico B. Estamos haciendo, para simplificar, que cada proceso tiene su propio periférico. Y el proceso B tiene 3 unidades de tiempo de uso del periférico. Bien. Acá el sistema operativo tiene que elegir entre el proceso A y el proceso C. Esto está ejecutado, esto está marcado. Tengo, por lo tanto, que comparar entre 5 y 6. 5 es menor que 6, le vamos a asignar al proceso A. Pero ¿qué pasa? Mientras se está ejecutando, termina el periférico B. Cuando termina, genera una interrupción externa. Por lo tanto, ahora lo que va a haber es que el proceso A va a pasar al estado desplazado y la CPU la va a tener el sistema operativo, que va a atender el hecho que culminó la operación de salida. Por lo tanto, ahora lo que va a haber, acá nos había quedado nada más que el C, porque el A había entrado, y ahora vamos a tener el C y el B en la cola de listo, porque el B culminó. Como es sin desalojo, la tarea A vuelve a ser la que tiene asignada la CPU. Entonces, como ustedes ven, tenemos 2 y 3 unidades de tiempo para la ejecución de la ráfaga de uso de CPU. Se interrumpió en el medio, porque terminó la operación del proceso C, del proceso B, que volvió a la cola de listo.
Acá entonces va a ser una system call. La tarea A, si hace una system call, el que entra es el sistema operativo, que mira su cola de listo y tiene el proceso C y B por un lado, y por el otro lado también nace acá la ejecución de la operación de entrada-salida de 4 unidades de tiempo del proceso A. ¿A quién le da la CPU el sistema operativo? Mira su cola de lista, tiene el proceso C y tiene el proceso B. El proceso B tiene 5, el proceso C tiene 6. Por lo tanto, se la va a dar al proceso B. En la cola de listo va a quedar nada más que el proceso C y comenzamos a adjudicarle al proceso verde la CPU, que tenía 5, pero ¿qué pasa? Cuando llevaba 3 ejecutadas, termina la operación del periférico A. ¿Quién entra para atenderlo? El sistema operativo. Vuelve el proceso A a la cola de listo y ahora vamos a terminar las 5 unidades de tiempo de la ráfaga de uso de CPU que tiene el proceso verde. 3, interrupción externa por finalización de tarea de entrada-salida. Las 2 restantes hace una system call para pedir una operación al periférico B, que va a ser una operación de 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, verde. El proceso verde. Entonces, acá el sistema operativo tiene para elegir entre el proceso C y el proceso A. Esta la podemos marcar, ya la pintamos. Tiene una ráfaga de 7 y una ráfaga de 6. Le corresponde a la menor, por lo tanto va a entrar el proceso C y en la cola va a estar el proceso A. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué pasó acá? Se produjo una interrupción externa porque culminó la operación de entrada-salida que tenía el proceso B. La tiene que atender el sistema operativo y luego de atenderla le va a devolver la CPU. Por lo tanto, ahora en la cola de listo vuelve el proceso B. Perdón, este es el B. Que culminó su ráfaga de 6 y hace una system call. Llama al sistema operativo. Hizo una system call, ¿por qué? Porque pidió una operación de entrada-salida de 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Acá el sistema operativo, entonces, lo que tiene, esto lo escribió solo, tiene el A y el B en la cola de listo. El C está acá
el A, el B en la cola de listo. Siete y 2. ¿Quién entra? La tarea B. Que lo último que hace es una system call y terminó la system call end. Por lo tanto, llama al sistema operativo. Por lo tanto, acá lo que voy a tener, como la B terminó, me queda nada más que la tarea A. La tarea C está haciendo una operación de entrada-salida. Así que ahora es fácil, solo entra la tarea A, que tiene una ráfaga de 7. Comenzamos 1, 2, 3, 4. Cuando estaba en su cuarto periodo, termina la operación en el periférico de la tarea C. Por lo tanto, va a entrar el sistema operativo. Y se la devuelve. Teníamos 4, 5, 6, 7. A la tarea A. Y luego la tarea A va a llamar al sistema operativo. Llama al sistema operativo para pedirle ejecutar una operación de entrada-salida en su periférico asignado. ¿A quién le da? Como la terminó, acá había entrado la tarea B solo en la... Aquí había entrado la tarea B a la cola de listo. O sea, nos había quedado vacía la cola de listo y acá había entrado la tarea B. Así que luego ahora la tarea B va a tener una CPU por 1, 2. La tarea C tiene asignada color azul. Pero termina. Así que interrupción. Y volvemos a dársela a la tarea azul, la tarea C, que llama al sistema operativo. Ahí terminó la tarea. Por lo tanto, la CPU ahora les que había esta cola que había quedado en blanco, ahora va a estar en la cola la tarea A, que va a tener una ráfaga de 1, 2, 3, 4 tiempos y va a culminar con una system call end que terminó contra el sistema operativo. Veamos. Tenemos, esto está mal pintado acá, esto venía acá. No es tan sencillo como parece al principio. Entonces, tal que podemos ver, la tarea A tuvo dos operaciones de entrada-salida, una de 4 y una operación de entrada-salida de 3, y tuvo 3 ráfagas de CPU con 5 unidades, 7 unidades y 4 unidades, que fueron las dos primeras interrumpidas por atención del sistema operativo sin ser desalojadas. La tarea B tuvo sus dos operaciones de entrada-salida, la tarea C tuvo su operación de entrada-salida y cada uno de ellos cumplió con las
ráfagas de uso de CPU. Con lo cual lo que utilizamos son, si nosotros sumamos la cantidad de ráfagas de CPU, nos va a dar menos que la cantidad de uso. ¿Por qué? Porque tenemos todos los tiempos que se gasta en el context switching. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como ven, es significativa la importancia de los tiempos de context switching. Por eso cuando habíamos explicado esto en su momento, decíamos que los tiempos de context switching deben ser lo más breves posibles porque son no asignables a ninguno de los procesos. Esta es la forma en la cual trabaja el algoritmo SJF y en la cual van rotando el uso de la CPU entre los demás. Confío en que les sea claro y que luego no haya ningún error y que lo puedan ir repasando. No garantizo que no haya ningún error debido a que no es tan simple manejarlo y grabarlo a la vez. Que les sirva.